Aquí de vuelta su profe Naturalito. Como sabrán, ya hemos tocado un tema que es el fallo muscular. Si es que te gusta aprender algo de entrenamiento, te sugiero que revises lo que es aquí, el fallo muscular, para seguir con algunos conceptos de entrenamiento, ¿ok? Sobre ganancia de masa muscular de manera natural. En el siguiente tema vas a aprender qué es hipertrofia muscular, cuáles son los tipos de hipertrofia muscular y cuál es el mecanismo para generar hipertrofia muscular de calidad. Así que vamos rápidamente. ¿Y qué es hipertrofia muscular? Muchos de ustedes ya saben qué es hipertrofia muscular, pero vamos a desglosar detenidamente este término, ¿ok? Vamos a ver. Hipertrofia muscular. Hipertrofia es básicamente crecimiento. Hipertrofia muscular, crecimiento muscular. Hipertrofia del corazón, crecimiento del corazón, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa este término porque el propósito, el objetivo del entrenamiento es conseguir tamaño muscular constantemente. O sea, ponernos mamadísimos. Pues, o en el caso de las mujeres, nalgoncísimas. Y claro, esto lo vamos a conseguir buscando hipertrofia muscular, ¿ok? Pero temo decirte que en lo que respecta al crecimiento muscular hay diferentes tipos de hipertrofia. Sin embargo, para que tú entiendas algo, cuando decimos hipertrofia muscular queremos decir crecimiento del diámetro transversal del músculo, o sea que el músculo se expanda, ¿ok? Pero tienes que tener en cuenta que el músculo aumenta el diámetro por diferentes compuestos dentro del músculo. Tenemos, por ejemplo, que tu músculo puede crecer por grasa intracelular, como ves aquí la imagen. Tenemos diferentes musculitos, pero vemos que el tamaño también está compuesto por grasa. Entonces, tú puedes aumentar la musculatura también por incremento de grasa intracelular, ¿ok? Puedes incrementar la musculatura o el diámetro por incremento de retención de líquidos, de agua, ¿ok? También tenemos agua dentro de los músculos. También tenemos masa muscular contráctil, obviamente, que es lo que nos interesa crecer. Imagínate crecer de grasa, imagínate crecer de agua. Entonces, a largo plazo lo que nos interesa mucho es el aumento de masa muscular contráctil. Pero también tenemos lo que es el plasma, el sarcoplasma, que también en muchos gimnasios, en muchos casos, en muchos dopados, los que usan esteroides, no nosotros, se enfocan mucho en este tipo de hipertrofia, ¿ok? Pero fíjense aquí en la imagen, este es el músculo, dentro de ellos hay fascículos, acá te muestran los tipos de fibra. Dentro de los fascículos existen las fibras blancas, fibras rojas, rápidas o lentas. Y dentro de la fibra muscular hay algo que se llama miofibrilla, que básicamente es la que necesitamos incrementar, la fibra contráctil. Pero dentro de la fibra muscular existe algo que se llama sarcoplasma. Y justamente es lo que les hablaba. El sarcoplasma es el fluido intracelular entre las miofibrillas. Las muchas miofibrillas de cada fibra muscular están yuxtapuestas o suspendidas en la fibra muscular. Son los espacios, ¿no? Estitos de acá. Y como les dije, hay posibilidad de que el músculo crezca por plasma. Entonces vamos a hablar cuáles son los mecanismos para conseguir determinado tipo de hipertrofia, o sea, hipertrofia muscular o hipertrofia sarcoplasmática o de plasma. ¿Ok? Vamos para allá. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos de hipertrofia? Tienes que recordar específicamente esta clase porque esta te va a servir para que entiendas cómo funciona el crecimiento muscular a lo largo de tu proceso. ¿Ok? Existen 3 mecanismos de hipertrofia: tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. ¿Ok? La tensión mecánica es la resistencia creada cuando el músculo se activa a través de un rango de movimiento y contra una fuerza o carga externa. Básicamente es el tiempo de ejecución que dura una repetición. Me pongo en la sentadilla, estoy arriba, bajo, lento y subo. ¿Ok? Y en el proceso se genera tensión. Mientras más tiempo en tensión está el músculo, mejor crecimiento.
de masa muscular vamos a causar. Y justamente este mecanismo, tensión mecánica, es la que está relacionada muchísimo al aumento de fibra contráctil, al aumento de la carne. ¿Ok? Y tenemos el estrés metabólico. El estrés metabólico, diabólico, es la acumulación de metabolitos inducidos por el ejercicio con cargas a partir de la glicólisis anaeróbica. Básicamente este tipo de mecanismo se consigue cuando empiezas a hacer, digamos, acumulación de repeticiones y la sangre empieza a irrigarse al músculo y te quema, te arde, sientes que te mueres, que ya no aguantas. Y ese es básicamente el estrés metabólico. Se da con altas repeticiones y en muchos casos por técnicas de intensidad, con poca carga. Es muy aplicado, como les dije, en otros gimnasios. Los que usan fármacos están enfocados más a este tipo de rutinas, donde te sacan el alma, te destruyen, y pues acumulas mucha sangre, los músculos se hinchan y claro, todo eso es plasma y ya está, es plasma. Claro, después te vas a casa, te echas un duchazo y se desinfla, ¿no? Entonces ese es el estrés metabólico. Es un mecanismo para conseguir crecer la masa muscular, el diámetro muscular. Y por último está el daño muscular. El daño muscular, pues más que nada, es provocado por los dos primeros, por la tensión mecánica y por el estrés metabólico. Para hacer referencia a este mecanismo, entre comillas, de hipertrofia, vamos a referirnos a que mayor daño muscular puede ser provocado por la fase excéntrica, ¿no? Esta fase, por ejemplo, un curl de bíceps, cuando bajo, si es que bajo más lento, voy a provocar mayor daño muscular. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que no por tener más daño muscular voy a tener más masa muscular. ¿Ok? Todo va a depender muchísimo del equilibrio que generes. Lo ideal sería poco daño muscular, poco estrés muscular y mayor tensión mecánica. Y al final eso va a ayudar a producir mayor cantidad de masa muscular a largo plazo, de manera natural. El que usa fármacos puede entrenar como sea, igual va a crecer, ¿ok? Y ahora, sabiendo cuáles son esos mecanismos para generar hipertrofia, vamos a centrarnos ahora cuáles son los tipos de hipertrofia muscular que ya hemos adelantado un poco. Y tenemos la hipertrofia sarcomérica, la hipertrofia sarcoplasmática y la hiperplasia, que la hiperplasia no es un tipo sino una consecuencia, que lo vamos a explicar ahora. Fíjense aquí en los dibujitos, acá tenemos una célula, ¿ok? Esta es una fibra, dentro de ellos tenemos la miofibrilla, ¿ok? Lo que hemos visto antes. Esto es algo inicial, digamos, que yo no entreno nunca, estoy en mi casa viendo Netflix, comiendo canchitas y trabajando remoto y se me ocurre ir al gimnasio. Pues básicamente empiezo así. Este es un músculo de alguien sedentario, ¿ok? Y después se va a entrenar a nuestro gimnasio o con nuestra asesoría online y entrenando bien conseguimos lo que es hipertrofia sarcomérica, hipertrofia funcional, que nos va a servir para el resto de nuestras vidas. Es más, que cuando tú te hagas abuelito, una persona que no entrena para aumentar masa muscular y está metido haciéndose aeróbicos, como de costumbre las señoras que van a hacer footing o aeróbicos, pues no van a tener masa muscular. Y a medida que va pasando la edad, que nos vamos poniendo más viejos, pues la masa muscular se pierde. Y es muy importante que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos en este tipo de hipertrofia, porque al final de los tiempos nosotros vamos a morir viejos pero chulísimos y no como todo enclenques. Entonces, en la hipertrofia sarcomérica lo que busca es el incremento de la fibra contráctil, de la fibra funcional, de la carne, como dijimos. Es muy importante eso, ¿ok? Y la hipertrofia sarcoplasmática va a hacer que se incremente el diámetro, pero de plasma. Que como bien dije, esto a largo plazo no nos sirve, porque al final, y esto ha pasado mucho, que muchas personas que se han enfocado en este tipo de hipertrofia, llegó la pandemia y después de pandemia, como todos estábamos inactivos, el músculo se desinfló. Y esto me llama mucho la atención. Nunca había visto, digamos, las consecuencias de entrenar
este tipo de hipertrofias y quedarse inactivo por mucho tiempo hasta que lo vi en persona. De hecho, una señorita que entrenaba en otro gimnasio y que vino a entrenar aquí con su tipo, su forma y enfocados a este tipo de hipertrofia, llegó pandemia, tenía unas yucasas, llegó pandemia, desapareció 2-3 meses y después la volví a ver y las piernas estaban flaquísimas. Y me sorprendí demasiado, o sea, no lo podía creer. O sea, en teoría ahí está, pero cuando tú ves personalmente el efecto es sorprendente. No tenía nada de piernas, pareciera que nunca hubiera entrenado. Y claro, esas son las consecuencias de la hipertrofia sarcoplasmática. Cuando tú entrenas hipertrofia sarcomérica, o sea, llenas el músculo de carne, pues eso no suele pasar, porque el músculo no desaparece. Lo que puede pasar es que se desnutra, porque ya no hay esa alimentación, esa irrigación constante de sangre en el músculo, que va a llevar nutrientes a él. Por ende, se desnutre un poco, se desnutre. Y también lo hemos visto en nuestro gimnasio, que en clenquitos después de un año vienen normales, o sea, no con esa densidad muscular que tenían cuando entrenaba, pero después de un mes entrenando durísimo se ponen chulísimos y ya está. O sea, el músculo se vuelve a nutrir y ahí está. Se ve la densidad muscular como si este muchacho entrenara de tiempo, y se ha visto. Entonces es muy importante que entiendan esa diferencia. Y la hiperplasia es algo chulísimo, pues es la reproducción de miofibras. El problema es que no sabemos cómo se da. Se han hecho estudios en animales, no somos animales obviamente, ¿no? Pero se ha demostrado que se pueden dividir las fibras y crear un proceso independiente, captar nutrientes de manera independiente. Es como una especie de mutación. Se ha demostrado que existe este tipo que se llama hiperplasia, pero no sabemos cómo, ¿ok? En animales, pero hay estudios indirectos que llevan a pensar que la hiperplasia es posible en seres humanos. Y vamos a ver aquí un ejemplo más objetivo. Tenemos acá el famoso Jay Cutler y el famoso Dorian Yates. Y este es un campeón mundial de la WNBF completamente natural. ¿Quién hizo qué tipo de entrenamiento? ¿Quién hizo hipertrofia sarcomérica y quién hizo hipertrofia sarcoplasmática? Pon pausa y vemos cuál es tu respuesta. Y evidentemente los que han respondido que el número 22 ha hecho hipertrofia sarcoplasmática están en lo correcto. Y el número 14 ha hecho hipertrofia sarcomérica. Y el número 57 también. Hiperplasia, algunos han dicho. No, hiperplasia no sabemos. Es probable que los tres hayan conseguido hiperplasia, ¿ok? Pero el naturalito, el 57, los naturales entrenamos buscamos a largo plazo generar hipertrofia sarcomérica y no nos centramos mucho en hipertrofia sarcoplasmática. Para una sesión de foto, bomberito está chulísimo, pero no es el principio de nuestra rutina. Entonces, fíjense, la acumulación de metabolitos, el bombeo constante ha hecho que los músculos se vean más ovalados. Y esto es él de hecho entrena mucho, entrenamiento muy pesado, lo mismo que Ronnie Coleman. Por eso es que sus músculos se ven más densos, más duros, más rocosos. Lo mismo que este naturalito, ¿no? Entonces recuerden bien que tú tienes que entrenar a hipertrofia sarcomérica y no tanto a sarcoplasmática. O sea, digo no tanto porque de hecho que en algún momento lo vamos a tocar, ¿ok? Pero cuando hablamos de hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática, lo vamos a conseguir también en un determinado rango de repeticiones. Así que vamos a hablar de las repeticiones en cada serie. ¿Cuántas repeticiones debería ser para conseguir uno u otro tipo de hipertrofia?